necesitamos valores que empiecen desde los chiquitos. Miren qué belleza. Esto lo haces tú. Todos los productos que diseñamos, Scarlett, tienen esa base que inspiren fe, confianza, paz, valores. Cualquier persona puede buscar ayuda. Claro. Y guía persona. En la iglesia. En esto que nosotros hacemos de labor social, de cuidar del alma, mucha gente le cuesta perdonar. ¿Cómo ves tú la participación hispana en todo esto que ustedes están haciendo? Muchos hispanos vienen buscando comunidad. En medio de esa dificultad vemos que hay como cierta sed, hambre por las cosas de Dios y por comunidad. Yo me quedo en este país, pero legal. O si no, me devuelvo para Colombia. O sea, mi mamá como que puso las cartas así en la mesa. Nos merecemos un mundo mejor, ¿no? Sí. Pero para merecerlo hay que trabajarlo. Hay que buscar ganarlo. Yo me doy por bien servida si al final de mi vida aquí en la tierra dicen, bueno, Linda sirvió para ser un agente de cambio. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. Tenemos a Colombia, mi bella Colombia, Cartagena. Linda, Cartagena de India. Cartagena de India. Linda Romero, gracias por estar aquí en Héroes. Un gusto. Un placer tenerte aquí y me encanta y te agradezco lo que haces. Bueno, Linda es un ser maravilloso, un ser de luz, debo decir, y que está multiplicando esas luces y esas bendiciones porque tú vas a un público que está muy necesitado a mi forma de ver, que son los Correcto. Niños. Sí. Y hablando tras cámara, me encantó lo que dijiste porque hablaste de suplir valores. Necesitamos valores que empiecen desde los chiquitos. Qué cosa tan importante. Linda Romero, yo voy a decir de una de las redes sociales y ya les vamos a contar de qué se trata, obviamente. @elcaminochurchad y @lindyandfriends. Yo nada más les voy a mostrar y ya van a ver de qué se trata. Miren qué belleza. Esto lo haces tú, Linda, ¿no? Sí. Miren. Sí, todo lo he creado yo. Ya tengo un equipo que me ayuda en algunas áreas, pero inicialmente todo lo creé yo. Háblame de Lindy and Friends, que es donde vamos a encontrar todos estos productos, Bueno, ¿no? Que son para niños. Lindy and Friends. Yo les muestro. Sí. Ella va hablando y yo les voy a mostrar. Igual aquí le vamos a poner fotos y de todo. Yo digo que Lindy and Friends nació en el corazón de Dios y Dios implantó ese sueño en mi corazón desde niña. No es algo que fluyó cuando yo estaba en la universidad, no. Desde niña yo estaba siempre dibujando, haciendo caricaturas, estaba siempre Todo esto lo diseñaste tú. Sí. Miren sí, qué belleza. Sí. Y entonces... Y yo tenía como todas esas ideas, esos sueños ahí en mi corazón, pero no sé si por el background de mi familia, todos eran médicos, ingenieros, arquitectos, como que nadie era artista. O sea, yo no conocía a nadie en mi familia que fuera artista y que se dedicara, voy a ser diseñador gráfico o ilustrador. Entonces me fui por la arquitectura porque era como lo más viable. La arquitectura en mi chismógrafo lo estudiaste acá, en los Estados Unidos. Sí, lo estudié acá. Bueno, que bueno, ya vamos a ir sí. Luego vamos a ir a tu pasado para entender cómo llegamos aquí. Pero yo quiero que tú me expliques qué haces con todo esto, a dónde va dirigido. Estos son separadores de libros, ¿no? Son separadores de libros. Pero tienen frases. Tienen frases de fe, frases que han inspirado mi vida aquí en Estados Unidos como mujer. Yo quiero uno. ¿Quieres? Yo quiero. Por eso. Yo me pongo pedigüeña. Yo quiero Sí. uno para mí y para mi hija. Eso los traje para ustedes. ¡Qué belleza! Okay. Y todos los productos que diseñamos, Scarlett, tienen esa base que inspiren fe, confianza, paz, valores, porque sí tenemos ese deseo en el corazón de impactar a los niños y que lleguemos con un mensaje de paz, de amor. Yo soy cristiana, nací en un hogar cristiano, entonces para mí es muy importante la fe
y veo que hace mucha falta eso en nuestra sociedad. Entonces, de alguna manera, hasta los mismos muñequitos, cuando los diseñé, cuando la gente los ve, dice, "Ah, es que hay alegría en ellos, es que Pero me encanta". totalmente, Sí. o sea, tú ves esto, aparte me encanta, you are a precious, precious princess. Eres una princesa preciosa. Eres una princesa preciosa. Sí. Esta es una cartuchera. Tienes cartuchera, tienes separadores de libros Separadores. con mensajes Tenemos hermosos. libros, Tienes libros como este y más. tengo más currículos también educativos para las mamás que están haciendo el homeschooling, que están enseñando a los niños desde Eso te iba a casa. preguntar, el homeschooling, que Sí, tú ayudas a suplir a las mamás. sí. Y también para las iglesias. Cuando los niños van a las iglesias necesitan un currículo para enseñarles. Así que tenemos una línea educativa y el canal de YouTube que también nos está ayudando para alcanzar a muchos niños de todo el mundo con las canciones y los diseños ¿Cuál es el canal? animados. El canal de YouTube se llama igual, ¿no? Linda and Friends. Sí, Lindy. todo igual. Lindy con Lindy. Ajá. Lindy and Friends. Lindy y sus amigos. Igual toda la información se la vamos a dejar acá escrita para que puedan seguirla en su canal de YouTube, ver todos los videos que tienen en el canal. También, bueno, voy a repetir las redes sociales, @elcaminochurchad. Vendría siendo esta red social. De la iglesia. De la iglesia. De nuestra iglesia. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Sí. Pero- Y @Lindy and Friends, que se la vamos a dar aquí para que vean en Instagram, en su canal, y en su canal, toda esta maravilla que tiene. ¡Ay, me encanta! Porque sí es verdad, es muy alegre. Es muy alegre. ¿De qué edad a qué edad? Los libros, la primera infancia, lo que se llama la primera infancia, tenemos productos para niños que están aprendiendo apenas a agarrar un lápiz, la motricidad fina, para desarrollar motricidad fina, como hasta, yo diría que la edad preescolar, este tipo de libros. Y los libros que tenemos de currículo para las iglesias es hasta los 9 años, de 3 a 9 años. Perdón, mi ignorancia, cuando hablas Sí. de libros de currículum, ¿qué quiere decir eso? Bueno, cuando uno lleva a los niños a la iglesia, tú vas a Ajá. una iglesia cristiana, lo que nosotros hacemos y muchas otras iglesias hacen es que para los niños tenemos una programación especial. Ok. Entonces los adultos se quedan en un salón aprendiendo de la palabra de Dios, cantando Sí. y todo, fortaleciendo su fe. Y los niños los separamos por edades y reciben una enseñanza, una programación especial, en donde Sí. se les inculcan valores, se les enseña la palabra de Dios. Entonces esos currículos para iglesias son los que nosotros elaboramos para esos momentos. Ok. Cuando las familias van, sobre todo los domingos, a la iglesia, nosotros preparamos ese currículo para facilitar la enseñanza de los niños en la iglesia. Qué bonito. Yo, bueno, tengo rato que no voy. Pero, pero ahora que lo dices, sí recuerdo cuando íbamos a la iglesia los domingos en Miami, Church by the Sea se llama la iglesia, me encanta, es espectacular. Y sí, los papás nos quedábamos a recibir la palabra y se Sí. llevaban a los chamos y es verdad, los ponían por edad y me parecía súper bonito y mi hija siempre salía feliz. Sí. Ella salía contentísima porque los ponen a hacer actividades y cosas muy lindas. Para su edad, porque a veces Exacto. cuando, bueno, no sé, en nuestra época, para no decir que hace años atrás, Bueno, Bueno. en nuestra época no teníamos ese tipo de programación para los niños. Sí. Eran todos los papás y todos viejos, ancianos, bueno, todos en un solo lugar. Y los niños ahora somos diferentes. O sea, los niños no se quedan quietos en un lugar por más de 15 minutos. Es difícil enseñarles en un ambiente para adultos. Entonces, las iglesias cristianas y muchas iglesias han adoptado por hace muchos años tener esa programación para niños, para que ellos puedan recibir la palabra de Dios en su lenguaje. Porque no es lo mismo hablarle a un adulto, No. las necesidades de un adulto que de un niño. Totalmente distinto. Pero me parece maravilloso que se haga esto. Te pregunto, Linda, si tú envías este material, si alguien te contacta, ¿tú envías el material a donde estén? Sí, podemos enviar el material. Pueden enviar el material, por ejemplo, porque hablaste de algo que hacen muchas mamás, que es el homeschooling. Y esto me parece tan chévere
para hacer el homeschooling y actividades extras, pues. Exacto. ¿No? Y digitales. También tenemos digitales. la opción digital para que si viven en otro país y el envío sale muy costoso, entonces la persona puede imprimir y puede tener acceso a los materiales también. Pues bueno, ya lo saben, voy a repetir de nuevo la red social, @LindyandFriends, así la encontramos en Instagram y también la encontramos así en YouTube. Métanse a YouTube, inscríbanse y vean todo lo que tienen, todo ese material lindo, tienen videos, tienen música. Tenemos música. Ajá, ¿quién compone? ¿Quién hace la música? ¿Cómo chévere. es? Sí, bueno, mi esposo es músico, me casé hace más de 20 años. Bueno, en julio Ay, cumplo jovencita. 20 años, sí. Ay, jovencita, Dios mío. Sí, me casé muy joven y gracias a Dios sigo casada y mi esposo me ayuda muchísimo en la parte de composición musical, las melodías, las letras, bueno, trabajamos los dos y a veces con algunos amigos compositores que también nos ayudan. De Guatemala, tenemos amigos de Guatemala. De Guatemala, sí. De Guatemala, un ministerio que se llama Mistani, Ok. que es muy reconocido en Guatemala, y hemos trabajado con otros compositores en Chile, pero bueno. Me estabas contando que haces festivales, ¿no? O cómo es haces eventos. Sí. ¿Cómo son estos eventos? Estos Y los haces eventos. acá también en Columbus. Estamos en Columbus, Ohio, Sí. por si no se los di. Estamos en Columbus, Ohio. Haces eventos acá también. Sí. Mira tu franela, muestra tu franela. Miren qué bello. Mira, friends. Ella es Lindy. Esa es Lindy. ¿Y Lindy sus amigos? ¿Cuáles son soy sus yo. amigos? Lindy soy yo Eres pequeña. tú. Ok, Ajá. chiquita. Y Cheche es otro personaje. Cheche es mi esposo. Entonces, un dato aquí curioso, todos los personajes son integrantes de mi familia. Entonces yo me inspiré como Ok. que mi mamá, esta personalidad, mi hermana, mi tío, así. Y tú sabes que nosotros Cheche, tenemos... ¿quién es? No está aquí en el logo, pero Cheche es un niño. Déjame ver si te lo busco acá. Creo que aquí hay una página donde tengo a los personajes. Aquí está Cheche. Me parece. ¿Quién es la ranita? ¿Esa es La una rana? ranita. Ay, mira. Aquí en la primera Ah, página. aquí que se veía que está. estaban, aquí están todos los personajes. Mira, qué lindo. Ay, por favor, qué belleza. Ahí está Lindy, Cheche. Son hermanitos en el universo de Lindy and Friends. Ellos son hermanitos. Fluffy es una ovejita. Mima es mi mamá. Mami al revés, Una vaca. una vaca. Kiki Kiki Blue es mi un papá. monito. Nene Nino es mi hermano, que le decimos nene toda la vida. ¿Y es un ratoncito? Es un ratoncito. Boki es un primito que le apodaron Boki, se quedó Boki. ¿Y qué animalito es? Es una ranita. Una ranita. Es una ranita. Tato y Tata. Tata es una tía que le dicen Tata. Y Becaví es una hermana que se llama Rebeca. Y es una abejita. Es una abejita. Sí, es bien Qué mandona. belleza. Por eso quedó como la... quedó como la abeja. ¡Qué belleza! Ay, sí. Entonces, háblame de estos eventos. ¿Qué hacen en los eventos? En los eventos, junto con otros ministerios o artistas infantiles, nos hemos unido para impactar a más niños. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a diferentes países, Guatemala, y con patrocinios a veces del gobierno, de los Ok. gobiernos locales, podemos hacer conciertos masivos o festivales. Son varios días de conciertos. Tenemos amigos que son ventrílocos, que son bailarines, otros que cantan, que hacemos diferentes presentaciones para esto mismo, llevar el mensaje de Jesús a los niños y inculcar valores. Entonces es un día feliz para toda la familia, damos premios. ¿Lo has hecho acá en Columbus? Aquí en Columbus a una escala menor, Ok, más porque chiquito. todo esto surgió en la pandemia. Cuando Ok. nosotros estábamos en pandemia, empezamos a buscar la manera de, bueno, ¿y qué hago en la casa? Entonces, por redes sociales, junto con otros amigos que ya nos conocíamos, dijimos, bueno, vamos a hacer conciertos, como todo el mundo hacía. Vamos a hacer los conciertos virtuales desde la casa, cada uno graba su video, y dijimos, cuando se acabe la pandemia, esto lo tenemos que hacer en vivo y en directo. Entonces, surgió ahí, o sea, de la pandemia, salimos a hacerlo en la vida real en el 2023, creo que fue la Ok. primera vez.
Sí, 2023, en Guatemala, Chile, Colombia el año pasado, este año México. Hicimos un gran evento en México, entonces con estos amigos maravillosos que tengo, podemos alcanzar más niños y se hace gratis. ¿Cómo se hace gratis? Se hace gratis, importante. Se hace gratis. Sí. Qué bonito. Sí. Qué bonito poder aprender, recibir amor y es gratis. Sí, alegría. O sea, nos gusta. Y la alegría, el pasar un tiempo chévere, un tiempo en familia. Sobre todo lo que estabas diciendo, los valores que son tan importantes y que necesitamos tanto en este momento, en estos momentos. Tú me habías hecho una pregunta que si aquí en Columbus ya lo habíamos Ajá. hecho. Estamos en proceso de lograr uno, pero a menor escala yo lo hago en mi iglesia. Entonces, tú hablabas del Camino Church AD, es la iglesia que mi esposo y yo fundamos hace 2 años y hemos visto un crecimiento muy pues maravilloso, diría yo, ayudando mucho a la comunidad hispana. ¿Cómo sientes a la comunidad? ¿Sientes que si hay un acercamiento? ¿Cuesta un poco? Sí hay acercamiento. Veo que todos estos tiempos difíciles que estamos viviendo como inmigrantes, en el fondo lleva a la persona como necesito de Dios, necesito de algo más fuerte que yo, que me ayude a sobrellevar esta situación, claro, porque por mis fuerzas tal vez no puedo hacerlo. Entonces, en medio de esa dificultad, vemos que hay como cierta sed, hambre por las cosas de Dios y por comunidad, porque nosotros dejamos nuestros países. O sea, yo me acuerdo cuando me vine con mi mamá, yo tenía 17 años, y yo dejé a todos mis amigos, estaba en el bachillerato, estudié en el mismo colegio toda la vida, no me pude graduar, o sea, me vine en el último año, en el 11, ¿no? Sí. Y acá tocó recomenzar y uno se siente como desamparado, como olvidado, no sé, como que una hormiguita en un país tan grande. Entonces, muchos hispanos vienen buscando comunidad. Necesito un amigo, necesito una amiga que me aconseje, que me diga por lo menos cómo inscribir a los niños en el colegio, cómo vacunarlos, a dónde ir si hay una emergencia, a qué hospital debo asistir, necesito un carro, cosas básicas que nosotros creemos Ustedes están allí para ayudarlos, sí, para guiarlos. Para guiarlos. @elcaminochurchad, @Lindy and Friends. También están en YouTube. ¿Cómo ves tú la participación hispana en todo esto que ustedes están haciendo? ¿Sienten que sí hay una unidad? Porque yo quisiera siempre recalcar que necesitamos unirnos. Correcto. Y al unirnos, tener siempre presente hacer el bien sin mirar a quién. Por eso te agradezco a ti y, bueno, a tu esposo por lo que hacen. Porque sí necesitamos hacer el bien sin mirar a quién. Y en cuanto a la comunidad hispana, el unirnos. Porque cuando nos unimos y hacemos el bien, las cosas salen mejor y todo fluye. Y hacemos un impacto bonito en nuestra comunidad, así como lo estás haciendo tú. Sí. Entonces, ¿cómo tú ves la unidad? Es un tema complicado, pero creo que depende mucho de la persona que lidera. En nuestro caso, tener ese sentimiento de querer unirse, porque a veces las personas que están en liderazgo de organizaciones, de fundaciones, no tienen esa mentalidad de querer compartir, de unir, de ayudar al prójimo, o todo para mí, ¿no? Esa mentalidad de que yo quiero ganar o bueno. Y nosotros pues hemos visto que la palabra dice algo que nosotros no podemos cansarnos de hacer el bien. La palabra de Dios dice eso. Nunca te canses de hacer el bien. Entonces, aunque muchas veces a uno le paguen mal y le pasen cosas, porque a mí me han pasado millones de cosas en este país. No, yo me imagino. O sea, a mi esposo también, a nosotros, que queremos ayudar y mucha gente se aprovecha de esa como de la deseo, nobleza. De la nobleza, ¿sí? De la humildad que uno tiene y el deseo de querer ayudar. Y uno dice, bueno, yo lo entrego y lo suelto porque ese no es mi problema. Yo estoy ayudando. Mi deber es ayudar. ¿Qué hace esa persona con la ayuda? Cada quien con su conciencia, exacto. Con su conciencia de su corazón, pues, obviamente. Pero nuestro deber es ayudar y tender la mano las veces que sea, perdonar las veces que sea, hasta 70 veces 7, porque muchas veces
en esto que nosotros hacemos de labor social, de cuidar del alma, mucha gente le cuesta perdonar. A nosotros nos cuesta perdonar como seres humanos. Entonces, esa unidad yo creo que es importante que venga desde la cabeza, de la persona que está liderando esa comunidad, esa organización, y la gente va como replicando eso, ¿sabes? Sí, Porque sí. muchas personas que llegan a nuestra iglesia dicen, yo me siento en familia. Yo siento que esta es mi casa. Yo siento que aquí hay algo diferente. Veo un ambiente de amabilidad, de como un cariño, como Sí. una paz, de que la gente se quiere ayudar. Claro, o sea, una calma y una ayuda desinteresada, sí, ¿no? sí. Que es al final lo que uno busca cuando está en esa transición de entender cómo funciona todo el país, cómo funciona Sí. y esa adaptación de la que tú hablabas, de llegar a un país nuevo, idioma nuevo, costumbres, moneda, todo, ¿no? Y qué bonito poder encontrarlo. Cualquier persona puede buscar ayuda Claro. y cualquier guía persona. en la iglesia. Sí. Voy a repetir la red social para que estemos pilas. @elcaminochurchad. @Lindy and Friends. Regresando a Lindy and Friends, que es toda esta belleza que tú tienes aquí, que tú misma has diseñado. Miren qué lindo. Que tú misma has diseñado, que me encanta. ¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo llegas a querer ayudar a los niños? Y ayudar a las mamás. Bueno, porque esto no solamente es ayudar a los niños, es ayudar a las mamás. Es ayudar a las mamás en la educación de los niños. ¿Cómo se despierta en ti esto? Se despertó mi adolescencia, pero yo creo que desde niña yo venía con una idea de crear mis personajes, porque yo me la vivía diseñando en todos los cuadernos en el colegio, en las clases. Yo era la típica que estaba atrás, el maestro estaba hablando y yo estaba ahí dibujando, dibujando, haciendo caricaturas. Pero el deseo con los niños, o sea, el dibujo lo tenía. Claro. Ya creo que era algo que venía como un don de dibujar, pero en mi esta idea, adolescencia, sí, esta idea como tal. ya me llegó cuando yo empecé a ayudar a una pequeña iglesia en Naples. Cuando llegamos de Colombia, llegamos A Florida. a Florida, y ahí mi mamá, entonces, como todos, empezamos a buscar en dónde nos hacemos amigos de personas, porque queremos ver gente, queremos sentirnos parte de una familia. Entonces mi mamá encontró esta iglesia en Naples y ahí empezaron a trabajar con niños y no había nadie, nada más estaba la esposa del pastor y estaba yo dispuesta a ayudarla. No ¿Qué había edad más. tenías tú en ese momento? Tenía 19 años. Tenía 19 años. Y estaba en el proceso de terminar ya como que la transición de high school para la universidad, irme para la universidad. Pero empecé como a servir, ese deseo de servir a la comunidad empezó ahí, a los 19 años. Empecé a ayudar a los niños y me di cuenta que no habían recursos. No habían diseños chéveres, con mensajes así bonitos, con valores, que enseñaran la palabra de Dios. Habían otras opciones, pero como que no me cuadraban, no encajaban. No las sentías bien. Sí. Me encanta. Decía, Vamos a decir una de las frases, me gusta. Aquí voy a utilizar la herramienta necesaria. Pero quiero leerlo. El Señor es mi roca, mi castillo, mi libertador. Y aquí está la ovejita. Es que esto es una belleza. Jesús no desiste de ti. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¡Qué hermoso está! Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Y empezaste a crear entonces todo esto. Sí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hecho está, amén. Sí. Ay, me encanta, no, qué belleza. Eres una princesa porque el Señor te formó. Sí. ¡Qué bella! Y entonces empiezas a crear todo esto. En medio de querer ayudar y hacer algo diferente para los niños que llamara la atención, porque lo que estábamos hablando, los niños ahora son diferentes. No es como que quédate aquí y aquí te quedas. No. Tienes que cautivarlos con imágenes, con diseños llenos de color, algo llamativo, que les llame tiene que ser claro. llamativo. Entonces yo dije, ¿por qué en la iglesia no hacemos algo así? De que
vamos a enseñar la palabra de Dios, pero que sea lleno de color, historias. Divertido para ellos. Sí, ¿no? sí. Incluso tengo muchos testimonios de niños con necesidades especiales que no podían participar de la iglesia porque no se quedaban atentos. Y a través de estas ilustraciones que yo empecé a hacer desde joven, niños con alto nivel de autismo empezaron a participar de las clases porque les llamaba la atención cómo yo contaba las historias, claro, y cómo veían los diseños y todo, las ilustraciones de una manera que los cautivó. Entonces veo que funcionó, o sea, ahí en ese momento, funcionó. Claro. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste con esa iglesia allá en Florida? Estuve más o menos como 6 años porque yo empecé, o sea, yo me gradué en el 2008 de arquitectura. Me casé. ¿Ejerciste o no? Ejercí un poco, pero justo en ese año era la crisis, estábamos pasando la crisis. 2008. De 2008 a 2009. Sí. En el área de construcción fue muy difícil encontrar trabajo. Yo encontré trabajo como lo que aquí le llaman el internship. Okay. Sí, un tiempo de capacitación, de aprendizaje debajo de otro arquitecto. Pero el plan, entonces ahí viene el ministerio de mi esposo, el deseo que él tenía de ser pastor. Entonces yo me uní a ese proyecto y entonces decidí irme con él a diferentes estados a plantar iglesias, a apoyar iglesias. Entonces ahí quedó un poco la arquitectura, porque ya después de Florida vivimos en Carolina del Norte, Boston, California, y apenas aquí en Columbus llegamos en el 2022, en enero. ¿Y a dónde iban? ¿Construían su iglesia o cómo hacían? Sí, trabajábamos con otras organizaciones. Okay. ¿Y tú a dónde ibas llevabas tu? Yo llevaba. Tu sí, Lindy and Friends. Sí, sí. Hasta ahora que ya aquí en Columbus ya fundamos una iglesia y estamos trabajando bajo las asambleas de Dios, pero es una iglesia que fundamos nosotros. Ya, estamos aquí hasta que Dios diga. Pero ha sido algo diferente porque antes viajábamos mucho, éramos más como misioneros. ¿sí? Okay. Llegábamos a un lugar, apoyábamos a la iglesia que estaba ahí por 3 años, después nos íbamos para otro lugar, a veces a comenzar de cero o a apoyar a una iglesia que estaba necesitando. ¿Y al lugar a donde ibas con la iglesia también ayudaban a los inmigrantes? Sí, siempre, siempre. Incluso algo chévere que me pasó en todo esto es que hemos trabajado con hispanos y brasileños. Okay. Entonces aprendí portugués. Ah, eu fala português. Eu falo português. Eu não falo nada. Eu posso te ensinar um pouco. Eu precisei de estudar tudo en portugués. Tal? Qué lindo. Prepararme, estudiar todo lo que cómo íbamos a pues, hablar con la gente, a capacitarlos, a ayudarlos. Y me sirvió que en la universidad, como que tuve siempre ese deseo por los idiomas, por sí. aprender nuevos idiomas, y estudié 1 año portugués mientras estaba estudiando arquitectura. Estudié italiano también. Y eso me sirvió para el futuro porque ahora trabajamos con ambas comunidades, brasileños y hispanos. Los italianos no tanto. No tanto. El italiano como que lo tengo ahí, pero no lo he practicado mucho porque es menos, ¿no? La comunidad acá. Sí, son menos. Claro. @elcaminochurch.ad. Ellos están acá en Columbus, Ohio. Para los inmigrantes pues que estén viendo, que anden por ahí como un poquito perdidos, este es el lugar a llegar. No solamente por la ayuda que puedan tener material, sino por la ayuda espiritual, ¿no? Sí. Que bueno, a mi forma de ver, da mucha fortaleza. Y más en los tiempos en los que estamos viviendo acá en este país. País maravilloso, país lleno de oportunidades, pero tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Y hacer el bien sin mirar a quién. Como mi Linda. Sí. @Lindy and Friends. Ahí la vamos a encontrar en sus redes sociales. Entren en YouTube, inscríbanse, vean qué belleza, vean todo el material que tienen para ayudar. También, ahorita se me viene a la mente, hablamos de los festivales y quería comentar también que pueden visitar las redes del festival, es @TheKidsFest,
Kids Fest. Fest. Aquí le vamos a dejar todo por escrito para que lo puedan seguir y lo vean. Si vamos a su país, entonces cuando escuchen que el The Kids Fest está llegando, para que puedan participar. Y quieren ser patrocinadores, bienvenidos sean y participar, por supuesto, esa es la idea. Creo que es necesario, y vuelvo y lo repito, el hecho de formar al futuro del mundo, que son nuestros chamos, con valores. Sí. Eso es importantísimo, con valores, con sentimientos bonitos, con sentimientos de unidad y de fe. De fe en Dios y de fe en ellos. Eso sería algo maravilloso. Tú decías algo que me pareció espectacular. Muchas veces nosotros alimentamos la necesidad material y olvidamos que tenemos un ser espiritual, tenemos alma, somos cuerpo y espíritu. Y sí queremos suplir la necesidad material, pero una y la otra, o sea, van de la mano. La fe sin obras es muerta. Si yo confieso una fe, yo deseo ayudar al prójimo, deseo darle la mano. Pero tampoco puedo querer solo suplir la necesidad material y no tener fe, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, ese paquetico como que va de la mano. Somos seres integrales. Sí. Mente, cuerpo, espíritu. Y creo que lo ideal sería alimentarnos de esa misma forma. Porque, bueno, en una mesa, si falta una pata, cojea. Sabemos que así no funciona. Y lo ideal, pues, es suplir todo eso. Y me encanta que lo hagas porque sí es necesario. Nos merecemos un mundo mejor, ¿no? Sí. Pero para merecerlo hay que trabajarlo. Hay que buscar ganarlo. Cambiar mentalidades. Cambiar también. mentalidades y me encanta lo que haces porque lo estás haciendo, aparte que estás ayudando mucho a las mamás. A veces las mamás nos complicamos y nos enredamos a la hora de criar. Entonces tener una guía es importantísimo. Linda, me encanta porque tú vas con dos ramas importantísimas. Los inmigrantes y los niños, ¿no? Pero hablemos un poquito de ti. ¿Cómo sales de Colombia? Háblame de Linda ya en Cartagena de Indias, lugar hermoso, maravilloso, precioso. ¿Esa niña qué pensaba? ¿Qué creías tú que ibas a hacer? Yo creía que iba a ser arquitecta. De una. De una. O sea, tú la tenías ya la tenía clarísima. clara. Yo, en ese sentido, sí. O sea, yo lo que nunca me imaginé era que iba a ser esposa de un pastor. Ese paquete sí me llegó después. La sorpresita. Esa pequeña sorpresa. Ese detallito. Ese detallito, ¿no? Pero yo sí se lo tenía tenías escondido, sí. pero sí crecí en un hogar cristiano. Okay. Para mí Dios era importante, pero no a ese nivel, ¿sabes? De comprometimiento, de entrega, porque esto necesita uno mucha entrega para darse al Señor de una manera genuina, ¿no? Claro. Sin interés de algo más, sino de servir, como Jesús hizo aquí en la tierra. Y bueno, yo en mi mente quería ser arquitecta, quería estudiar. Mi mamá se casó muy joven, tuvo a mi hermano mayor a los 18 años. Mira, jovencita. Y mi mami estudió ingeniería civil, mi papá era médico, estudiaron medicina, pero todo eso teniendo niños muy jóvenes, adolescentes, fue un caos. O sea, mi mamá decía, no te cases tan joven, por favor, Linda. Si te vas a casar, entonces cuando llegó Jaciel, mi esposo, que lo conocí en la iglesia, en Naples, tocando su piano, y yo lo escuchaba, y como, ay, qué lindo canta, y todo así. ¡Ay, qué lindo! Y ahí ya fue. Ahí ya me flechó, y yo decía... ¿Y tú tenías cuántos años? 19. Repitiendo patrones. 19. Sí. ¿Qué? Ajá. ¿Y tu mamá qué dijo? No, entonces mi mamá cuando ya vio que la cosa iba en serio dijo, cuidado, porque dijo, en la iglesia se casan muy jóvenes. Cuidado porque, y yo, mami, tranquila, o sea, yo en ese momento estaba relajada, pensé que, no, primero voy a estudiar y no sé qué, no. O sea, nos casamos mientras yo estaba estudiando. Mientras estabas estudiando. Sí, nos casamos. Pero no dejaste a los los 21, estudios, pues. No los dejé, porque Claro. ese fue el consejo de mi mamá. Claro. Por favor, nena, te amo con todo mi corazón, amo a Jaciel, creo que es un buen hombre para ti, pero no permitas que como que no cerrar ese ciclo más adelante en tu matrimonio, eso vaya a ser como un gancho o como una piedra de tropiezo para que tú sientas que, ay, pasó algo, ay,
echarle la culpa a mi esposo, Claro. a mi matrimonio, es porque yo no estudié. ¿Sí ves? Exacto. Es porque yo no me El realicé. reproche, que no haya ese reproche. Ese reproche. Si van a venir otros reproches, pues serán por otra cosa, pero no porque no terminaste la carrera, que eso no vaya a hacerte daño en el futuro. Y yo, sí, mami, no, yo estoy clara con eso. Entonces fue un milagro para mí también que me aceptaran en la Universidad de la Florida. Para los que son de Florida, saben, la Universidad de los Gators, UF, es una universidad muy reconocida. Y mi mamá no tenía el dinero, o sea, mi mamá dejó todo en Colombia. Pero ajá, eso te quería preguntar. ¿Qué pasa en Colombia, si se puede saber? Sí. Que salen de Cartagena y se vienen a los Estados Unidos. Pasó que mi mamá siempre fue una guerrera, desde joven. O sea, terminó carrera, empezó a emprender negocios. Después mi mamá estuvo trabajando con el gobierno de Cartagena haciendo unas obras de interés social. Ella era como la gerente de un fondo de interés social para construir casas a personas que necesitaban el apoyo. Y de ahí ella empezó una carrera política. Le fue tan bien en ese cargo que ella hasta fue diputada del departamento de Bolívar. Después se lanzó incluso a la alcaldía de Cartagena. Ya cuando estaba como candidata a la alcaldía empezaron a pasar un montón de cosas. Mi mamá recibió amenazas siendo diputada. Pues la guerrilla en Colombia, infelizmente, ahorita como que estamos volviendo a ese ciclo, pero en ese momento a ti te amenazaban si tú no estabas de acuerdo con ciertos proyectos. Exacto. ¿Sí? Sí. Que no, por ejemplo, la guerrilla quería más campos para ampliar su ejército o estar ahí. Entonces, habían proyectos que estaban los diputados planeando para si ceder o no ceder territorio, ¿sí? Y creo que mi mamá en ese momento, yo estaba muy joven, yo tenía 17 años, era una adolescente. Sí, claro. Pero entendía que a través de eso, de esa posición que ella tomaba, empezaron a surgir amenazas. Después con la candidatura a la alcaldía, no quedó, y ella quedó como de pelea con el partido político por ciertas decisiones que se tomaron, y la economía en Colombia en ese momento estaba fatal, o sea, estaba pasando por una crisis. Mi mamá perdió muchísimo dinero en la política, invirtió mucho para poder usar fondos, financiarse la campaña y no necesitar de otras cosas, porque, bueno, así es la política, ¿no? Sí, claro. Hablando aquí de otro tema. En fin, ella casi que lo perdió todo. Todo lo que había construido. Ahí es cuando ella decide. Decide que tenemos que venirnos porque incluso las propiedades que le quedaron no se podían vender por la crisis que había económica. Había como una recesión. Eso fue en el 2001. Y nos vinimos, mi mamá no tenía liquidez, no tenía nada. Llegamos a la casa de una tía, una hermana de mi mamá, a vivir con ellos y a comenzar de cero. O sea, una mano adelante, otra atrás, así, literal. Así. Después mi mamá dijo, bueno, en 3 meses no podemos seguir aquí, tenemos que buscar trabajo, haciendo limpieza. ¿Te tocó trabajar? Sí, me tocó trabajar ayudando a mi mamá a limpiar casas. Me acuerdo muy bien que limpiábamos casas de unos judíos, unas casas hermosas. Y nos pasaron casos que limpiábamos la casa y mi mamá se quedaba como perfeccionista que es, todo el día, 8 horas limpiando esa casa, y lo que le daban era como $70. Ay, y unas, sí, y no era lo que le debían pagar, pero sí vivimos muchos casos así de que la gente como que se aprovechaba de la necesidad. De la situación, por supuesto. Sí. Y nos pasa. Lastimosamente. Sí, y mi mamá era como que yo qué vine a hacer a este país, o sea, si yo soy profesional. Bueno, mi mamá pudo darnos una vida muy cómoda en Colombia, una vida, o sea, que yo digo, bueno, fue una niñez espectacular, yo no la cambio por nada. Mi niñez, mi adolescencia en Colombia, mi mamá siempre nos quiso dar lo mejor. Y aquí verla así como en esa impotencia, ¿sabes? Sí. De que ahí dormir en el colchoncito porque no había cama. De la casa de mi tía salimos a Naples, fue cuando nos mudamos a Naples. Mi tía vivía en la área de Miami. Salimos a Naples porque le salió un trabajo a mi mamá allá. Mi mamá dijo, no, yo tengo que dejar esto de la limpieza. Mi mamá trabajaba en limpieza en la mañana y a veces hacía unas horas en una gas station. ¿Y tú solamente le ayudabas en la parte, menor de edad? Sí. Solamente le ayudabas iba en la al parte colegio. de limpieza e ibas al colegio. Sí, los fines de semana, cuando ella necesitaba, yo iba con ella. Pero
fueron pocas veces porque mi mamá como que sentía que no sé si pongo a mis hijas en esto, ¿sí me entiendes? Y mi mamá como que intentó guardarnos un poco de eso, Sí. pero igual maduré muchísimo en ese proceso, muy importante. Claro, la tuviste que ver en todo ese cambio Sí. y vivirlo, pues. Sí, y ser la hermana mayor porque tengo un hermano mayor que es 2 años mayor que yo, pero él ya estaba en la universidad en otra ciudad, Ok. Pensacola, al norte de Florida. Sí. Y mi hermano ya estaba allá, entonces yo era como que la jefa en la casa, porque mi mamá se iba al trabajo, yo era la que tenía que ver con mis hermanitas que el bus, que cuando llegaban, que cómo hacíamos, mi mamá dejaba la comida, que pilas, tú eres la que estás llamando, que la luz, conéctame el gas, porque era la que hablaba un poquito más de inglés. Entonces eso me sirvió para madurar muchísimo. Y de los 19 a los 21, yo sentí que no era que estaba súper lista para casarme, pero en esos 3 años creo que, no sé, mi ser vivió una Creciste, transformación. sí, creciste, No era la misma niña que salió de No, Colombia. te tocó Sí. vivir experiencias que te ayudaron a madurar un poquito más acelerado que los demás, pues, Exacto. obviamente. Y trabajar también ya después cuando nos aprueban el asilo político, porque mi mamá fue como una oración que le hizo al Señor y le dijo, yo me quedo en este país, pero legal. Yo no me quiero quedar aquí a que mis hijos sufran más de lo que ya pueden sufrir por Claro. ser inmigrantes en este país. O si no, me devuelvo para Colombia. O sea, mi mamá como que puso las cartas así en la mesa, hizo su caso de asilo, tenía muchísimas pruebas, recortes Sí, de pues, claro, periódicos, imagínate. tenía las amenazas, todo lo que el caso necesitaba. Y en 6 meses nos aprobaron asilo. O sea, mi mamá puso asilo en marzo, en octubre de ese año del 2001, que acuérdense que pasó lo de las Torres Gemelas. Sí, en el 2001. Ajá. Ujú. Y en ese año, justo en octubre, aprobaron el caso de la familia y ya luego nos dieron residencia y todo fluyó. Fue muy rápido. Y mi mamá también pudo salir adelante en esa compañía, que era una multinacional. Se hizo manager de esa compañía, estudió inglés y mi mamá llegó ya con 40 y qué, como con 45 años más Ok. o menos. Joven. Joven. Cuidadito con lo que vas No. a decir, Lindy. Joven. Sí, muy Ay, joven. linda, cuidado. Joven, Sí. claro que sí. Sí. Pero qué bonito, Joven. me agrada que dentro de todo el hecho de que el camino Church AD ayude a los inmigrantes, me gusta porque tú puedes estar tú estuviste en En los esos zapatos. Sí. Entonces tienes la empatía para poder Sí. hacerlo. No tener comida, ir a pedir de las estampillas, porque a veces si hay beneficios, yo creo que si uno tiene una mente, bueno, no somos conformistas, ¿verdad? Nos sirvió en un momento de necesidad. Y uno lo agradece, claro. Lo tomamos en el momento que realmente Sí. había una necesidad, o sea, no había. Y nos tocó recibir hasta ayuda para comida, para recibir alimentos. Pero mi mamá tiene una historia que yo creo que merece otras horitas para contarlas, pero salió adelante, trabajó Es que la idea, muy duro. la idea Sí. de la ayuda es un impulso, ¿no? Es como un empujón. Mira, aquí tienes esto Sí. para darte el empujón para que tú tengas una cierta calma, una base como para empezar y como para darle, ¿no? A Sí. echarle pichón, como decimos nosotros, Ujú. a lo que venga, al trabajo. Pero no es para que te conformes y te quedes ahí tranquilo, como me están ayudando, yo me acomodo aquí y recibo. No, porque la idea Exacto. es, pues, avanzar. Que es mucha ¿no? de la mentalidad que trabajamos, ese cambio de mentalidad en la comunidad hispana. O sea, no llegues aquí a depender porque no emprendes. Tienes una idea de negocio, vamos para adelante. O sea, mi mamá y mi abuela fueron personas muy pujantes, entonces echadas para adelante. Bueno, listo, esto nos sirvió, esta ayuda, ¿sí? Ayudas para la universidad, porque tú me estabas preguntando que cómo hice para la universidad. Bueno, me tocó aplicar a becas, me tocó ser diligente, me tocó estudiar, ser juiciosa, hacer mi parte responsable para poder pagarme la universidad porque mi mamá no tenía cómo. Claro. Pero siempre mi mamá así tú tienes que hacerlo mejor, tú tienes que esforzarte. Nosotros no vamos a depender aquí de nadie.
somos seres inteligentes, Claro. personas que pueden, tienen salud. Entonces, vamos a usar la creatividad, vamos a usar los dones que Dios nos dio para prepararnos. Y mi mamá se preparó, o sea, de una manera muy sacrificial. Llegaba de su trabajo de 7 de la mañana a 6 de la tarde, se iba para un community college a estudiar inglés, llegaba a las 10:30, yo a veces le ayudaba con sus tareas, porque yo era la más vieja de la casa, y ahí le ayudaba, y así mi mamá 3, 4 años perseverando, porque a veces hasta para el inglés somos flojos y no avanzamos. Sí. Tenemos ideas y proyectos, pero es como un limitante para muchos hispanos. Nosotros mismos nos ponemos los límites, ¿cierto? ¿Crees? Sí, Sí. sí. Yo también lo creo. Y más viendo a tu mamá como ejemplo, y lo verás tú en las comunidades que ayudas. Y qué bueno que trabajes en pros de cambiar esas mentalidades, de darle seguridad al que llega nuevo y quiere adaptarse, de que no sea conformista, de que salga de la quejadera. No se quejen. Hay que actuar, hay que darle, porque a veces sí es verdad, no. Es válido tener un momento de quiebre, es válido llorar, es válido decir, ¿qué hago yo aquí? Tu mamá lo pasó, yo imagino que tú en algún momento también lo habrás pensado. Durísimo. Pero el asunto es no quedarnos allí. Y como dijo tu mamá, a tener esa creatividad que aquí está. Tú sí la supiste aprovechar, y voy a repetir tus redes sociales de Lindy and Friends. Esto es saber aprovechar la creatividad, los dones que Dios nos dan y los ejemplos que tenemos alrededor, la inspiración que podamos tener a nuestro alrededor, ¿verdad? Sí. @Lindy and Friends, miren, tienen todo este material hermoso. En la página web. En la página web. La página web es igual, ¿no? lindyandfriends.com. Ahí van a poder ver todas estas bellezas, y es una manera también de colaborar, ¿no? De contribuir pues a lo que ustedes hacen. Sí, total. De poder ayudar para que puedan seguir creando material, puedan seguir creando ayuda. Miren qué bello, esto me encanta. Crear ayuda e impactar de manera bonita, de manera positiva a la comunidad en la que nos encontramos, y todos estos eventos maravillosos. Voy a repetir de nuevo el de la iglesia, @elcaminochurchad. Linda, viendo todo este paseo que nos hemos dado en tu parte pues, profesional, que no fuiste arquitecta, podría decirse de manera literal, pero sí eres arquitecta. Es una cosa maravillosa, mira lo que has creado. Sí. Y sí utilizaste el dibujo y utilizas toda esta creatividad para ayudar y formar seres humanos de bien, porque seres humanos de es lo que bien. necesitamos. ¿Cómo lo necesitamos? Ser agentes de cambio. Yo creo que yo me doy por bien servida si al final de mi vida aquí en la tierra dicen, bueno, Linda sirvió para ser un agente de cambio, para impactar a los niños, para sembrar una semilla, porque a veces no vemos tal vez el retorno material o económico como quisiera uno verlo, sí. Porque esto es un desafío grande, claro. Emprender y todo eso, mucha inversión, pero muchas veces ver la sonrisa de los niños en los eventos, ver cómo abrazan nuestro proyecto y cómo se sienten amados y como que alguien los está teniendo en cuenta, eso me satisface muchísimo. Ver que los niños están llenos y que lo que estamos haciendo de verdad genera un impacto. Eso para mí es mi salario. O sea, ver el impacto en los corazones de los niños y ver la transformación, muchísimos testimonios a través de nuestra iglesia, los niños que van a nuestra iglesia, pero en otros países también. A veces nos ven por YouTube y una palabrita que dimos en YouTube o una canción fue importante para ese niño, para esa mamá. Claro. ¿Sí? Entonces las redes son muy chéveres en ese sentido. Porque las redes son una herramienta de trabajo súper importante. Sí. Y de información, cuando la información obviamente es fidedigna, es de buena fuente, y cuando nos dan esta información bonita, verdadera, real, de
de compromiso a crear, como tú dices, un buen impacto, a crear mejores seres humanos. ¿Eso te hace héroe de tu propia historia? Yo creo que sí. No me digas, Sí. yo creo que sí. No pongas duda, por favor. Soy héroe. Soy héroe de mi propia historia. Eres una heroína Sí. increíble de tu propia historia, claro que sí. Ay, Siéntelo. no me voy a poner a llorar. No, siéntelo, porque es así. Sí. Yo sé que muchas veces, y esto, bueno, claro que sí, lo dijiste, a veces se presentan batallas difíciles, retos, prefiero decir retos, Sí. ¿no? Retos que son algo complicados para poder lograr ciertas cosas, para poder hacer el bien. Pero Sí. lo haces, estás generando nuevos héroes en este mundo. Y eso se necesita, y tú lo estás haciendo, los valores que son tan importantes. Gracias. ¿Cuál es ese superpoder, Linda? Porque eres heroína de tu propia historia. Tienes que tener un Soy superpoder. heroína. Aquí hay uno. La creatividad es uno, por supuesto, Soy y heroína. este amor que estás dándole a tantos niños es un gran poder. Pero ¿qué sientes tú que es ese poder que ha estado contigo siempre? O tal vez lo encontraste en el camino y va a estar contigo de aquí en adelante. Sin duda, Dios. Para mí mi motor ha sido Dios, no solamente por el cambio que dio mi vida cuando vinimos acá a Estados Unidos, pero yo lo conocí aquí. Yo escuchaba hablar de Dios a través de mis padres, de mi abuela, pero conocí a Dios aquí en Estados Unidos a través de todas las experiencias que tuvimos que vivir, depender de Dios, o sea, porque no había más nada. Entonces, de repente venía la provisión, venía el mercado, venía la persona que nos regalaba, Sí. que nos daba la gasolina del carro para ese día. Y decíamos, pues, solo Dios puede hacer esto. Solo Dios sabe que teníamos esta necesidad. La fe. La fe, eso, una fe intacta, porque en el camino hay muchísimas pruebas. No estamos exentos de pruebas, aunque tenemos a Dios con nosotros como cristianos. Yo lo creo, que Él nos ayuda, pero Él no nos dice que nos va a librar de los momentos difíciles. Él va a estar con nosotros, sí. Él va a estar ahí a nuestro lado, pero tenemos que superar esas pruebas, y la fe es la que nos ayuda, nos motiva a decir, bueno, no lo logré esta vez, voy a seguir. La próxima lo voy a intentar y va a salir bien, y Dios me está dando promesas, y Dios me está hablando que sí puedo, que crea en Él, porque no solo en mi proyecto, pero muchas veces como que descartamos los proyectos, abortamos los proyectos muy rápido cuando vienen las tempestades. Exacto. Entonces, mi mamá siempre me decía, nada que es bueno es fácil. Y tú también lo mencionaste. A veces cuando queremos hacer el bien, nos cuesta a veces el triple, o si no, 10 veces más. Claro, y tenemos el libre albedrío. Eso nos lo dio Dios también. Sí. Y al tener el libre albedrío, tenemos el poder de decidir qué hacer. Por eso te doy las gracias por decidir crear a Lindy and Friends y esta iglesia maravillosa que ayuda a la comunidad inmigrante y a la que no es inmigrante también, pues, la que está acá, que quiera obviamente ser parte de este movimiento hermoso. Gracias por eso, porque sí tenemos el poder de decidir. Y tú decidiste algo hermosísimo, hacer algo maravilloso por nuestros chamos. Gracias. Voy a decir de nuevo tus redes sociales. @LindyandFriends. Inscríbanse en YouTube, @lindyandfriends.com. Vean todo el material que tienen, vean todos estos productos maravillosos que ofrecen. Sean herramientas también para hacer el bien. Entren a los eventos, ¿cómo es? ¿The Kids Event? The Kids Fest. The Kids Fest, aquí les vamos a dejar todo por escrito. Entren, vean si quieren patrocinar, si quieren colaborar, si quieren ayudar, si quieren solamente espiar un poquito y ver porque les da curiosidad y de repente ahí se quedan enganchados, bienvenidos sean, ¿por qué no? Y también tenemos @elcaminochurchad. Tienen un lugar seguro, ¿verdad? Sí. Un lugar con los brazos abiertos, con las puertas abiertas. Tenemos un lugar propio. En un año, en 2 años, pudimos comprar un edificio para atender mejor a la comunidad. ¡Ay, qué maravilla! Que fue también otro milagro.
Eso ¿Viste? fue Claro otra que cosa sí. tremenda. Y esos son como los destellos de los impulsos que nos ayudan a seguir adelante, porque estamos luchando, pero vemos cosas muy espectaculares, sobrenaturales, hasta a veces pasando, bueno, en todos los trabajos que hacemos con los niños, tanto con los niños como con los adultos. Los patrocinios son como esos salvavidas que llegan Sí. en el momento exacto cuando lo necesitamos. Entonces, por eso seguimos. Y queda. Sí. Queda mucho, mucho por Sí. seguir, claro que sí. Gracias, mamacita bella. Gracias a ustedes. Linda, gracias muchísimas a ti, gracias. Scarlett. Gracias por haber estado acá, por contar tu Un historia, gusto. por ser parte de esos héroes que están cambiando vidas y que están haciendo el bien sin mirar a quién. Gracias. Gracias a ti. Y a ustedes Privilegio. muchísimas gracias, no, por favor, el nuestro. Muchísimas gracias a ustedes por seguir aquí con nosotros en Héroes, escuchando estas historias bellas, estas historias que inspiran, de las que podemos aprender. ¿Por qué no? Porque sí se puede aprender de la experiencia ajena. Gracias, porque sí se puede, ese sueño sí se puede cumplir. También síganos en nuestras redes sociales, @HispanoTV, igualmente en YouTube, y nos seguimos viendo. Muchas bendiciones.